Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Era el 21 de junio de 2023 cuando Elena Ricci regresó a Roca Alta, 33 años después de la desaparición de su hermana. El pueblo, enclavado entre colinas húmedas y caminos sinuosos, todavía parecía congelado en el tiempo, como si no pudiera seguir el ritmo del resto del mundo. En lo alto, las ruinas del convento de Santa Cecilia, ahora cubiertas de musgo y hiedra, esperaban en silencio. El mismo silencio que consumió las vidas de Caterina, Bianca, Lucía y, en cierto modo, también de Elena. El regreso no estaba previsto. Había recibido la carta por correo postal, en papel amarillento, firmada por una mano que reconocería incluso siendo ciega. Lo sabían. Perdón, sé. Eso fue suficiente para traerla de regreso al epicentro de todas las preguntas que la habían perseguido durante 3 décadas. Esa mañana, una tormenta se estaba gestando en el cielo, igual que el día en que todo comenzó. Elena caminó sobre las piedras mojadas con la carta en el bolsillo y el recuerdo pesado en el pecho. El convento estaba aislado, cerrado desde el incendio de 2001, pero nada de eso la detuvo. Ella había estado allí antes, a los 17 años, disfrazada de novicia, pretendiendo servir a Dios cuando su verdadera misión era descubrir la verdad. Ahora ya no tenía que fingir. En la base de la colina, un enorme árbol, caído por el viento, reveló lo inesperado. Debajo de sus raíces expuestas, algo brillaba en el barro, un medallón antiguo, y a su lado, una estrecha grieta en el suelo de piedra, como un suspiro que viene de las profundidades. El medallón estaba cubierto de tierra oscura, pero aún se podían ver las iniciales grabadas. BF, Bianca Ferretti. Elena cayó de rodillas sin pensar, limpiando el trozo con dedos temblorosos. El recuerdo de la joven de ojos grandes y sonrisa tímida pasó como un relámpago. Había conocido a Bianca durante poco tiempo, pero lo suficiente como para darse cuenta de que había algo roto en ella, algo que el convento no curaba, solo ocultaba. Ese descubrimiento, aunque pequeño, fue la primera evidencia física en más de 30 años, y vino de debajo de la tierra, como un susurro que se negaba a morir. Alrededor de la grieta abierta por las raíces, Elena observó unos bloques de piedra encajados con precisión. Eso no fue natural. Era una entrada sellada, una puerta olvidada. Regresó al pueblo y, después de muchas negativas y miradas desconfiadas, encontró a alguien dispuesto a escucharla. Lorenzo Mazzetti, un arqueólogo jubilado que había perdido la fe, pero nunca el sentido de la justicia. Era un niño cuando desaparecieron los novicios y recordaba los susurros en la misa, las madres tirando de la mano a sus hijos cuando alguien se atrevía a hacer un comentario. El tiempo no lo entierra todo, dijo mientras caminaban juntos hacia el lugar al día siguiente. Con paciencia y cuidado comenzaron a retirar las piedras. Cada pieza removida parecía sacar a la luz un secreto del pasado. Después de 3 horas de excavación en silencio, una corriente de aire frío se escapó a través de las grietas. Era un túnel, oscuro, estrecho y húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido en el interior para preservar el horror. Elena respiró profundamente. Estaba a punto de entrar. El túnel era estrecho y olía a tierra mojada y chatarra. Elena tuvo que arrastrarse los primeros metros, mientras Lorenzo le iluminaba el camino con una linterna tenue. Las paredes de piedra húmedas parecían latir con el sonido amortiguado de las gotas que caían del techo. Cada movimiento hacia adelante era también una inmersión en el pasado. Y con cada paso, el corazón de Elena latía más rápido. Poco a poco, el túnel se fue ensanchando y revelando señales. Marcas de clavos en la piedra, un trozo de tela blanca sucia, un crucifijo roto en el suelo. Lorenzo se detuvo y se quedó en silencio. Ya no era un simple pasadizo olvidado, era un corredor de muerte. Elena sintió que se le revolvía el estómago.
Ya no había ninguna duda. Estaban allí. Al final del túnel, una puerta de madera reforzada con barrotes de hierro. Estaba cerrado desde dentro. Lorenzo tocó la madera con reverencia, luego aplicó fuerza contra una de las bisagras hasta que cedió, crujiendo como en protesta. Cuando la puerta se abrió, el aire que había estado estancado durante décadas escapó con un aliento pesado y podrido. La habitación tenía poco más de 4 metros de ancho. No tenía ventanas y solo una cruz de piedra incrustada en el centro. En cada rincón, un cuerpo. Los restos fueron dispuestos como en un ritual, con los velos puros todavía sobre sus cabellos, o lo que quedaba de ellos. Elena reconoció las pulseras y los trozos de los hábitos. Blanca, Lucía, Catalina, y una cuarta figura, más pequeña, abrazada al altar de piedra. Un nombre escapó como un gemido de los labios de Vicente Lorenzo. Teresa. Elena no lloró. Ella no pudo. Había algo en el aire, una presencia espesa, un dolor demasiado seco para las lágrimas. Permaneció en silencio, observando cada detalle como si estuviera grabando la escena de un crimen. Alrededor de los cuerpos había objetos cuidadosamente apilados, pequeños cuadernos, rosarios rotos, páginas de oraciones escritas a mano, algunas manchadas con sangre o lo que parecía moho viejo. Teresa, la más pequeña, aún conservaba una carta sin enviar. Las palabras estaban casi descoloridas, pero la firma era clara. Tu padre que te perdona, Padre Máximo. Lorenzo se arrodilló, buscando cuidadosamente una de las grietas debajo del altar. Allí, protegidos por tablas podridas, estaban los diarios. 4 cuadernos, uno de cada uno. Documentos que relataban, página a página, el horror que habían vivido antes de morir. En la superficie, Elena leyó los primeros pasajes bajo la luz parpadeante del atardecer. Fue Caterina quien escribió. Describió días enteros en absoluto silencio, ayunos forzados, castigos físicos impuestos por pecados de pensamiento, sesiones de aislamiento en la llamada sala de contemplación, donde el cuerpo y la mente se desintegraban con el pretexto de la purificación espiritual. Bianca denunció abusos verbales, manipulación constante y amenazas disfrazadas de bendiciones. Lucía habló del miedo a pedir, a sentir, a desobedecer. Y Teresa escribía como si estuviera pidiendo perdón todo el tiempo. Ella confesó haber comunicado a sus superiores la intención de los otros 3 de denunciar los abusos. Lo dijo por miedo, por presión del padre, y nunca volvió a dormir en paz. Sus últimas palabras fueron una mezcla de culpa y súplica. Si muero aquí, que Dios no me esconda. Elena pasó aquella noche en la antigua rectoría, hoy abandonada, con sus diarios apretados contra el pecho. Cada página que leía era como un golpe directo al alma, no solo por la brutalidad de las historias, sino por la vivaz voz de Caterina que emergía entre líneas. Durante muchos años, imaginó 1000 versiones de lo que podría haber sucedido. Nadie se acercaba a esa verdad lenta, cruel y deliberada. Aquellas jóvenes no fueron asesinadas en un ataque de locura. Fueron castigados metódicamente, con una fe distorsionada, con permiso institucional. Y lo más insoportable, el silencio. El silencio de las otras monjas, el silencio de los residentes, el silencio del Vaticano. Todos sabíamos alguna parte. Todos aceptaron la versión conveniente. Crisis vocacional. Como si la vocación hubiera matado a 4 niñas y enterrado sus cuerpos bajo una iglesia. A la mañana siguiente, Elena acudió al registro civil de Roca Alta y solicitó acceso al archivo antiguo del convento. Como era de esperar, encontró resistencia. Pero bastó mencionar que tenía en sus manos pruebas materiales de una posible serie de asesinatos para que las puertas empezaran a abrirse. Un empleado nervioso la condujo al sótano del edificio, donde los archivos estaban apilados en cajas de cartón. Allí, entre papeles mohosos y sellos ilegibles, Elena encontró algo que confirmó sus peores temores.
un cuaderno de bitácora interno con notas escritas a mano. En ella, el nombre de Caterina apareció por última vez el 18 de junio de 1990, con la observación designada para la contemplación final, sin retorno. La misma nota estaba junto a los nombres de Bianca, Lucía y Teresa. No se realizarán más investigaciones. No hay anuncio oficial, solo un código interno para el olvido. Con los registros en la mano y los diarios como pruebas, Elena redactó un dossier completo y lo envió a 3 lugares a la vez: a una fiscalía regional, a un periodista de investigación con el que había intercambiado correos electrónicos años atrás, y finalmente, a la propia Curia Vaticana. Sabía que no podía confiar únicamente en la justicia eclesiástica, pero estaba dispuesta a anteponer el peso de la Iglesia a la verdad. En los días siguientes, la respuesta fue más rápida de lo esperado. La periodista Chiara Santini llegó a Roca Alta con un equipo mínimo, pero dispuesta a ponerlo todo en valor. El caso explotó, primero en las redes sociales, luego en los medios nacionales y finalmente en los canales internacionales. La prensa tituló el episodio Los 4 silencios de Santa Cecilia. Pero para Elena, nunca se trató de silencio. Se trataba de gritos que nadie quería oír. La llegada de las autoridades sacudió el pueblo. Roca Alta era demasiado pequeña para ocultar algo tan grande. Los sacerdotes fueron destituidos, los exmiembros del convento fueron interrogados y se incautaron documentos. Se excavó oficialmente la sala de contemplación. Se identificaron los restos y se llevaron para su análisis forense. La confirmación de la causa de la muerte, deshidratación severa e inanición prolongada, selló lo que los diarios ya venían gritando. La Iglesia, presionada por la opinión pública y temiendo un escándalo mundial, emitió un comunicado reconociendo graves fallas administrativas y prometió colaborar con las investigaciones. Pero nadie usó la palabra que Elena esperaba: asesinato. Aún así, ella sabía que la verdad había salido a la superficie. Al igual que la raíz de aquel árbol caído, nada podría empujarlo de nuevo hacia la clandestinidad. Elena sintió una mezcla de alivio y rebeldía al observar el movimiento en el pueblo. Las personas que antes la evitaban, ahora la miraban con respeto, algunos incluso con disculpas, silenciosas. Para muchos, ella fue la hija que se atrevió a desafiar una institución que parecía intocable, pero a ella no le interesaban los aplausos. Yo quería justicia. Desearía que nadie más, en ningún lugar, tuviera que pasar por lo que pasaron esas jóvenes. Los relatos del convento no eran solo historias de una fe corrompida, sino una advertencia para el mundo, que detrás de los muros sagrados podía existir una oscuridad brutal, y esa oscuridad solo puede ser enfrentada por el coraje de aquellos que eligen no permanecer en silencio. Esa noche, Elena regresó a la grieta en el suelo donde todo comenzó. El viento aullaba en las colinas, mezclándose con el sonido de la tormenta que se estaba formando una vez más en el horizonte. Se arrodilló y tocó el medallón que guardaba en una bolsa de terciopelo. Cerró los ojos y sintió la presencia de las 4 mujeres a su alrededor, como si fueran una única fuerza invisible que la había acompañado siempre. Fue el final de un viaje de décadas, pero también el comienzo de una misión que ahora trascendía su vida personal. Había que recordar esa verdad que había costado tantas vidas, para que nunca más fuera enterrado en el silencio. Las repercusiones del caso llevaron a la Iglesia a anunciar la creación de una comisión independiente para investigar los abusos en instituciones religiosas de todo el país. Elena fue invitada a participar como consultora, un reconocimiento tardío pero importante de su incansable lucha. Durante los encuentros, vio rostros cansados, hombres y mujeres que también llevaban historias de silencio y miedo, pero que ahora intentaban pasar la página. Cada informe, cada documento presentado, reforzaba la idea de que era necesario romper el sistema para que no quedaran más secretos letales enterrados bajo el manto de la santidad.
Elena entendió que esta victoria era colectiva, fruto del coraje de todas las víctimas y de aquellos que se atrevieron a cuestionar el poder. Aún con el avance de la investigación, el pueblo de Roca Alta quedó marcado para siempre. Las casas, las calles, el convento en ruinas eran testigos mudos de lo que allí había ocurrido. Elena, sin embargo, comenzó a trabajar en un memorial para las jóvenes novicias, un espacio donde sus historias pudieran contarse sin miedo, donde su recuerdo fuera más fuerte que el silencio. El proyecto ha obtenido el apoyo de supervivientes de otras comunidades religiosas, activistas y residentes locales. Para Elena, fue una forma de transformar el dolor en esperanza, de demostrar que incluso frente a la peor oscuridad, la luz de la verdad puede iluminar un nuevo camino. A medida que el monumento tomaba forma, Elena recibía cartas y mensajes de personas de todo el país y del mundo. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos que compartieron historias similares de abuso oculto, silenciamiento e injusticia dentro de instituciones de fe y poder. Cada informe era una dolorosa confirmación de que lo ocurrido en Roca Alta no era un caso aislado, sino parte de un problema sistémico mucho mayor. La voz de Elena, que anteriormente había resonado sola en el vacío, comenzó a formar un coro, y esta fuerza colectiva se volvió imbatible, un grito de justicia que trascendió fronteras y religiones. Sin embargo, no todo fue reconocimiento y apoyo. También hubo quienes se resistieron, quienes intentaron borrar la historia, negar la verdad y proteger a quienes todavía estaban involucrados en el encubrimiento. Elena recibió amenazas y fue llamada hereje y traidora por algunos sectores conservadores. La presión aumentaba, pero ella sabía que era parte del precio del coraje. Cada obstáculo solo fortaleció su determinación de mantener viva la memoria de los 4 jóvenes novicios. Habían sido silenciados para siempre, pero Elena estaba decidida a que sus voces nunca serían olvidadas. A medida que pasaban los meses, Elena comenzó a trabajar con psicólogos y especialistas en trauma para crear un programa de apoyo para víctimas de abuso en instituciones religiosas. Su experiencia no fue meramente teórica, fue una historia de vida marcada por la pérdida y la lucha. El programa se centró en dar voz, acoger y reconstruir la confianza perdida. En los encuentros, Elena veía en los ojos de la gente el mismo dolor que ella llevaba, pero también una chispa de esperanza, un deseo genuino de superar el pasado. Su misión entonces se convirtió en algo más grande: ayudar a otros a encontrar la luz, como ella misma lo había hecho. Mientras tanto, el Vaticano ha publicado un documento oficial recomendando mayor transparencia y rigor en el manejo de las denuncias internas, una respuesta directa a la presión de la opinión pública y al caso Santa Cecilia. Aún quedaba mucho por hacer y la institución mostraba señales de resistencia, pero era un comienzo. Para Elena, fue una prueba de que la lucha valió la pena. El dolor de las 4 jóvenes no sería en vano. Se habían convertido en símbolos, no solo del sufrimiento, sino de la fuerza que puede nacer de la verdad. Y en ese momento, Elena sintió, por primera vez, que la oscuridad realmente podía ser enfrentada. Elena recordaba claramente el momento en que entró por primera vez al convento, disfrazada de novicia, la sensación de asfixia, el miedo constante a ser descubierta y la voluntad que no la dejaba rendirse, incluso ante la opresión silenciosa. Aquella decisión, arriesgada y solitaria, supuso un punto de inflexión en su vida. Ella no buscaba ni fama ni recompensa. Él solo quería justicia para su hermana y las otras 3 jóvenes cuyas vidas les habían sido arrebatadas cruel e injustamente. Esta motivación la mantuvo en marcha durante años, incluso cuando parecía que nadie más creía en ella. Al visitar por última vez lo que quedaba del convento, Elena sintió una profunda mezcla de tristeza y paz. El lugar que una vez guardó secretos mortales, ahora se convirtió en un símbolo de resistencia. Las paredes, testigos silenciosos,
finalmente habían cedido ante la verdad. Elena sabía que el viaje nunca terminaría del todo, que la lucha contra el silencio y la impunidad continuaría en muchos otros lugares, pero allí, en ese momento, sintió que la justicia había ganado una batalla importante y que el recuerdo de las 4 mujeres fuera eterno. Con el monumento inaugurado, Elena sintió que cumplía una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma y a la memoria de las jóvenes novicias. El espacio era sencillo, pero lleno de significado. Fotos, objetos personales y extractos de diarios repartidos en paneles que contaban la historia real y dura del convento. Las visitas empezaron a aumentar, llegando no solo de Roca Alta, sino de ciudades vecinas e incluso de otros países. Para muchos, fue un lugar de reflexión. Para otros, un llamado a la acción. Elena se dio cuenta de que ese dolor compartido estaba creando una red de empatía y solidaridad que trascendía fronteras y creencias. Durante la ceremonia de inauguración, Elena pronunció pocas palabras, pero cada una de ellas llevaba el peso de décadas de lucha. Estas mujeres nos enseñaron que el silencio nunca será justicia, que la verdad es una llama inextinguible, por mucho que lo intenten. Sintió la mirada de la multitud, la gente conmovida, algunos con lágrimas, otros en absoluto silencio. El sentimiento de misión cumplida no era solo suyo, sino de todos los que habían contribuido a garantizar que esa historia se escuchara y que el coraje de 4 jóvenes no se olvidara. Con el paso del tiempo, Elena se dio cuenta de que su viaje había inspirado a muchos otros a romper sus propios silencios. Recibí relatos de víctimas que finalmente encontraron la fuerza para hablar, de activistas que encontraron en el caso de Santa Cecilia un ejemplo de resistencia y de verdad. Para ella, ese movimiento fue la mayor victoria, transformar el dolor individual en fuerza colectiva. La historia de aquellas 4 jóvenes novicias se había convertido en una luz para muchos que, como ella, habían sufrido en las sombras. Pero la lucha también trajo consigo un peso inmenso. Elena enfrentó noches de insomnio, reviviendo los horrores que había descubierto y la pérdida de su hermana. El recuerdo de aquellas vidas interrumpidas la seguía como un fantasma, recordándole que la verdadera justicia era todavía un camino largo y lleno de obstáculos. Aún así, siguió adelante, sabiendo que rendirse sería traicionar la memoria de Caterina, Bianca, Lucía y Teresa. Fue una misión que trascendió el tiempo, un legado que necesitaba ser protegido. Elena también se dio cuenta de que su transformación personal era parte inseparable de esa historia. De una joven desesperada por respuestas, se ha convertido en una mujer resiliente, capaz de enfrentar los miedos y desafiar a los poderosos. Su fe, una vez quebrantada, se convirtió en una profunda creencia en la justicia y el coraje humano, más fuerte que cualquier dogma impuesto. Ese viaje no solo descubrió la verdad sobre el convento, sino que dio forma a su propia identidad, y fue esa fuerza la que comenzó a compartir con quienes se cruzaron en su camino, recordando siempre que el cambio comienza cuando alguien decide no quedarse callado. El impacto de la revelación sobre Santa Cecilia resonó en toda Italia y más allá, generando debates, reformas y una nueva postura sobre los abusos en las instituciones religiosas. La historia de las 4 jóvenes novicias, Bianca, Caterina, Lucía y Teresa, ha pasado de ser un oscuro secreto a convertirse en un símbolo de resistencia y coraje. Elena, con su lucha incansable, demostró que es posible desafiar el silencio impuesto y transformar el dolor en luz. Una lección eterna que resuena en todos los que enfrentan la injusticia, recordándonos que la verdad tiene el poder de hacernos libres. En el silencio que siguió a la tormenta que reveló secretos enterrados, Elena comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El viaje de dolor, coraje y perseverancia la
había transformado en una guardiana de la memoria y la justicia. Ella sabía que las cicatrices del pasado nunca desaparecen del todo, pero que el legado de las 4 jóvenes novicias era un llamado eterno a que nadie permaneciera en silencio ante la injusticia. Y así, con la fuerza de la verdad como escudo, Helena siguió adelante, decidida a mantener viva la llama de la resistencia, para que al final la oscuridad nunca más pudiera gobernar.